Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es investigación de incendios. Me presento, soy Fernando Pérez Macías, titular del área de investigación de incendios de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Para comenzar, podemos entender por investigación de incendios que es una actividad compleja que implica destreza, conocimientos y tecnología. ¿A qué nos referimos con esto? La tecnología debe ser enfocada y aprovechada acorde a cómo se va desarrollando. ¿Por qué? Porque puedo hacer el aprovechamiento de los drones, de cámaras térmicas, de detectores de gases, explosímetros, entre otros. Esto en ayuda o en colaboración para la detección de los incendios, la investigación, puntos de origen y sus probables causas. La metodología adecuada para la investigación de incendios es el método científico, es el que nos rige todas las ciencias. ¿Va? Entonces, poniendo un poco en contexto esta situación, la investigación del incendio nos va a determinar primeramente el origen y después las causas. ¿Por qué? Necesitamos comprobar qué fue lo que llevó la fuente de calor en contacto con el oxidante y el combustible. Combustión. Lo podemos definir con 3 preguntas claves. ¿Cuáles son? ¿Qué es? ¿Es un fenómeno químico? ¿Por qué químico? Porque es irreversible, en cambio a un fenómeno físico. ¿Qué requiere? Un combustible, oxígeno y calor. ¿Y qué nos produce? Luz, calor y gases. Esto lo conocemos como combustión. En la imagen podemos ver el triángulo del fuego, donde complementamos los 3 elementos que se requieren para generar fuego. Entonces, hablando de velocidades de combustión, al referirnos a combustiones lentas, nos referimos a incendios. ¿Por qué? Porque es algo que podemos ver en el momento, se va desarrollando lentamente. En velocidades rápidas hablamos de explosiones, es una velocidad abrupta que se da súbitamente. Y en instantánea hablamos de detonaciones. Aquí que aplica, ejemplo, en las armas de fuego, cuando hacemos un disparo, entre la combinación que tiene el cartucho, ya tenemos un combustible y ya tenemos un oxidante. Ante esto, solamente nos hace falta la fuente de calor. ¿No? Fuego. El fuego se entiende que parte del hecho deseado y controlado del hecho, que puede ser utilizado de manera didáctica, que más por necesidad, y puede ser controlado pero utilizado de manera ilícita. ¿A qué me refiero con esto? El fuego controlado puede ser utilizado para algún tipo de delito y yo estoy generando es mi deseo generar ese fuego, ¿va? Entonces yo lo voy a controlar, sin embargo lo estoy utilizando para un hecho delictivo. Ejemplo, provocar algún tipo de daño hacia una persona. Incendio se deriva de lo anterior, pero ahora es un fuego no controlado y puede ser pequeño o de gran magnitud, el cual destruye cosas que no estaban destinadas a ser quemadas. Propagación del fuego. Ante un incendio siempre existe la posibilidad de que éste se propague hacia las viviendas, vehículos, materiales, personas, animales, etc. Entonces, partiendo de esto, entendemos que se propaga por medio del calor de un material frío, de un material frío en inverso. ¿A qué me refiero con esto? Si ponemos una fuente de calor en el extremo de un tubo de metal, se va a propagar hacia la parte más fría. ¿Va? Conducción, una de las fuentes de propagación de calor. ¿Qué me refiero con esto? Como el ejemplo anterior, es el calentamiento del extremo de un metal, en un ejemplo sencillo, y paulatinamente se va a ir calentando hacia el siguiente extremo, es de punto A a punto B. Convección. La convección se da a consecuencia de la propagación de los gases calientes.
Estos se empiezan a acumular en la parte superior, generando calor y causando daños de la parte superior a la inferior. Radiación. Ejemplo sencillo, el sol. Nos calienta mediante ondas electromagnéticas. Entonces, una vez dicho lo anterior, entendemos que la magnitud del incendio se da por proporciones. Puede ser un conato de incendio, algo que se puede controlar en su fase inicial, un incendio parcial, hablando de un edificio de departamentos. Entonces, si se incendia un departamento, estamos hablando de un incendio parcial dentro del edificio. Sin embargo, si hablamos del propio departamento, ya podría ser un incendio total, acorde a la propagación del calor o los daños que se tengan en el mismo. El objetivo de la investigación de una explosión es muy similar al del incendio. ¿Por qué? Es similar porque vamos a buscar un origen y una causa. Sin embargo, aquí ya aplican otros factores para determinar si fue explosión o fue un flamazo. También aquí aplica qué fue primero, si fue el incendio o la explosión o viceversa. Antes de comenzar, se aplica el mismo método científico. Ese nos va a regir siempre. Entonces aquí vamos a localizar los daños causados por la misma, ya sea en una vivienda, en un vehículo o en el exterior. Tipos de explosiones. Tenemos la mecánica. ¿A qué nos referimos con esto? Es un fenómeno que no necesita algún tipo de combinación química. Ejemplo, al inflar un globo, si sobrepasamos su resistencia, este va a explotar. Otra cosa, ¿por qué escuchamos la explosión? La explosión se escucha porque rebasamos la velocidad del sonido, que va de 341 a 343 metros sobre segundo. Ante este fenómeno, es por eso que alcanzamos a escuchar la onda de choque. En químicas, regularmente se aplica o lo encontramos en explosiones provocadas a consecuencia de una fuga de gas LP. Y nucleares, ya sea la fisión o fusión del núcleo. Los efectos que tenemos ante las explosiones son la onda de choque, como ya se mencionó anteriormente, y esta se escucha porque rebasa la velocidad del sonido. La fragmentación, nos referimos a el envase que la contiene. Puede ser desde el contenedor de gas del explosivo o la propia casa, es donde se tenga la acumulación de los gases o esa combinación para generar la explosión. Asimismo, el efecto térmico incendiario, el cual nos va a provocar incendios posteriores a la explosión en algunos de los casos. En la imagen podemos ver el ejemplo de una explosión que se propaga a un incendio. Y por el momento es todo. Muchas gracias.